cuando lo contratan para un nuevo trabajo en la venta de joyas, tiene dos opciones de pago. Opción A, un salario base de $15,000 al año, con una comisión del 10% de sus ventas, o la opción B, un salario de $18,000 al año, con una comisión del 5% de sus ventas. Queremos determinar para que la opción A produzca un ingreso mayor, necesitaría vender más. ¿Cuántos dólares en joyas? Comencemos dejando que X sea igual a la cantidad de ventas en dólares. Y ahora necesito escribir una expresión para el ingreso usando la opción A, así como la opción B. Entonces, para la opción A, hay un salario base de $15,000 al año, lo que nos da 15,000. Y luego más una comisión del 10% de sus ventas, que en nuestro caso sería el 10% de X. Para encontrar el 10% de X, convertimos el porcentaje a un decimal y lo multiplicamos. 10% es igual a 0.1 como decimal, y por lo tanto 10% de X es igual a 0.1X. Lo que significa que para la opción A, el salario anual es de 15,000 más 0.1X. Entonces esto es para la opción A. Y ahora escribamos una expresión para la opción B. La opción B ofrece un salario de $18,000 al año, lo que da una constante de 18,000. Y luego más el 5% de sus ventas, que sería el 5% de X. 5% de X es igual a 0.05 veces o 0.05X. Y por lo tanto, el ingreso anual para la opción B es 18,000 más 0.05X. Entonces esta es la expresión del ingreso anual para la opción B. Y dado que estamos tratando de determinar cuáles deben ser las ventas para que la opción A produzca un ingreso mayor, queremos saber cuándo la expresión 15,000 más 0.1X es mayor que la expresión 18,000 más 0.05X. Entonces no sigamos adelante y resolvamos la desigualdad. El primer paso es sumar o restar para aislar los términos variables en un lado. Observe que ahora tenemos X términos en ambos lados. Comencemos restando 0.05X en ambos lados. Observe ahora que los términos X van a estar en el lado izquierdo, así que también desascamos los 15,000 positivos aquí a la izquierda restando 15,000 en ambos lados. Y ahora sigamos adelante y simplifiquemos. 15,000 menos 15,000 es 0. 0.1X menos 0.05X es igual a 0.05X. Que es mayor que, en el lado derecho, 18,000 menos 15,000 es 3,000. Y 0.05X menos 0.05X es 0. El último paso es multiplicar o dividir para resolver X. 0.05X significa 0.05 veces X, lo que significa que para el último paso dividimos ambos lados por 0.05. Simplificando, 0.05 dividido por sí mismo se simplifica a 1. Una vez X es X. X es mayor que 3,000 dividido por 0.05. Que es igual a 60,000. Lo que significa que cuando el monto de las ventas supera los $60,000, la opción A generará mayores ingresos. Para completar la oración, para que la opción A produzca un ingreso mayor, necesitas vender más de $60,000. Valor de las joyas. Espero que hayas encontrado esto útil.